Capítulo 9. La evolución de la regulación financiera en los Estados Unidos 1. Introducción. Este capítulo examina la evolución de la regulación financiera en los Estados Unidos desde la crisis de 1929. Estos cambios marcaron las de otros países y provocaron el extraordinario crecimiento del sector financiero después de la era de Bretton Woods. El capítulo considera que los intentos de los grupos de presión de moldear las reglas distributivas según sus intereses influyen en la legislación monetaria. Por lo tanto, presenta la evolución de los mercados financieros como el resultado de la compleja recomposición histórica de las relaciones entre los grupos sociales, trabajadores, propietarios y gerentes de empresas industriales, financieras y otras instituciones económicas y políticas. El capítulo describe dos regímenes, adoptados en los Estados Unidos, para organizar la regulación financiera. Sostiene que después de la década de 1970, la regulación financiera evolucionó de un régimen discrecional a un régimen basado en reglas, es decir, de un régimen basado en el poder discrecional de las autoridades sobre los gerentes de las empresas financieras a uno basado en el respeto de coeficientes de capital y liquidez preestablecidos. La conversión al nuevo régimen fue gradual y reflejó el creciente poder de la industria financiera en la economía y en la sociedad. Fue alentada por las presiones de este sector, que se ha beneficiado en términos de participación en los ingresos de la expansión de sus actividades, que la nueva regulación ha permitido. Gran parte de la literatura examina la regulación financiera, centrándose en las medidas que pueden evitar que los gerentes de las empresas financieras, actuando en su propio interés, se desvíen de lo que un planificador social querría que hicieran Anson y otros, 2010. 1-2. Su objetivo es la identificación de la combinación adecuada entre el uso de instrumentos que generen un comportamiento disciplinado a través de mecanismos de mercado y a través de la discreción supervisora basada en las evaluaciones competentes de reguladores independientes. Antes de la crisis de 2007-2009, la búsqueda de los incentivos adecuados se centró principalmente en prevenir el fracaso de empresas financieras individuales mediante el uso de lo que se denominaban instrumentos prudenciales de regulación. Después de la crisis, algunos observadores han subrayado que la búsqueda de incentivos también debe buscar limitar el grado en que los eventos adversos que afectan a una empresa financiera pueden llevar a problemas para otros mediante el uso de instrumentos pertenecientes a lo que ahora se denomina regulación macroprudencial 180. Sin embargo, otros autores señalan que este último punto de vista no identifica una causa importante de la reciente crisis financiera, es decir, el mal funcionamiento de la gobernanza de la regulación 180. El colapso del sistema financiero global refleja un fallo sistémico de la gobernanza de la regulación financiera, el sistema asociado con el diseño, la promulgación, la implementación y la reforma de las políticas financieras. En contraste con la narrativa común, mis análisis indican que los fallos en la gobernanza de la regulación financiera ayudaron a causar la crisis financiera global. Esta conclusión tiene implicaciones materiales para la reforma de la regulación financiera, Levine, 2012. 43. Levine, 2012, y Bart y otros, 2011, proporcionan varios ejemplos que ilustran cómo las autoridades financieras y sus supervisores políticos no actuaron en interés del público. Utilizando evidencia de documentos y archivos oficiales, estos autores sostienen que las autoridades mantuvieron políticas que desestabilizaban el sistema financiero cuando, antes de la crisis, se dieron cuenta de que estaban distorsionando los flujos de crédito hacia fines cuestionables. Es más, llegaron al extremo de proporcionar al Congreso información falsa para mantenerlas en vigor. Estos autores concluyen que una evaluación integral de las causas de la crisis debe indagar por qué los responsables políticos tomaron estas decisiones y cómo fortalecer la independencia de las autoridades frente a las presiones de la industria financiera para corregir la gobernanza de la regulación, mejorar las reformas que se han propuesto y adoptado y reducir la probabilidad de crisis futuras. Admati y Ewing, 2013, no presentan evidencia de documentos oficiales. Sin embargo, también sugieren que es necesario fortalecer la independencia de las autoridades frente a las presiones de la industria financiera. Para ellos, véase Admati y Ewing, 2013. 204, la influencia de la industria bancaria sobre los políticos y los reguladores favoreció, después de la década de 1970, el cambio hacia un nuevo régimen de regulación financiera, que no logró establecer ni hacer cumplir las reglas adecuadas para evitar el comportamiento imprudente de los gerentes de los bancos. Los bancos que operaban bajo Basilea II, que incluían a los bancos de Europa y los bancos de inversión de Estados Unidos, encontraron muchas formas creativas de tener una palabra
apalancamiento muy alto y evadir los requisitos al trasladar los riesgos a otros u ocultarlos detrás de modelos de riesgo defectuosos o calificaciones crediticias engañosas. Admati y Ewing, 2013. 96. Estos autores sugieren que los vínculos entre la industria bancaria, el mundo político y las autoridades financieras aún afectan las decisiones en este ámbito. Basilea III ha tratado de abordar algunos abusos, pero aún persisten varias debilidades, ya que estos acuerdos también son el resultado de una intensa campaña de lobby organizada por los banqueros contra cualquier cambio importante en la regulación. Esta campaña ha continuado desde entonces. A estas alturas, incluso la implementación completa de Basilea III está en duda. Admati y Ewing, 2013. 96. Para Levine, Bart, Caprio, Admati, Ewing y otros, para mejorar el funcionamiento del sistema financiero es necesario fortalecer la independencia de las autoridades y de los supervisores, haciéndolos capaces de resistir las presiones de la industria bancaria para centrarse en el interés público. Podemos tener un sistema financiero que funcione mucho mejor para la economía que el sistema actual sin sacrificar nada. Pero para lograrlo es necesario que los políticos y los reguladores se centren en el interés público y tomen las medidas necesarias. Admati y Ewing, 2013. 228. Los análisis de estos autores implican que puede ser engañoso examinar la evolución de la regulación financiera sin considerar las relaciones de poder que afectan a la legislación y sus efectos en la distribución del ingreso. No obstante, la literatura convencional tiende a ignorar estas cuestiones, que en cambio están en el centro de la escena en algunos trabajos críticos. Véase Palma, 2009, 832. En lo que sigue, este punto de vista se lleva a cabo a partir de un enfoque clásico keynesiano. Sostenemos que las presiones de la industria bancaria han tenido una influencia importante en el cambio de régimen de regulación ocurrido después de la década de 1970. El nuevo régimen ha permitido la expansión del sector financiero y las consiguientes alteraciones en la organización y conducción de la política económica. El crecimiento del sector financiero ha producido a su vez efectos negativos en los niveles de producción y empleo de las economías, en particular de las no especializadas en actividades financieras. En consecuencia, ha reducido la participación de los salarios y ha alterado las relaciones entre gerentes, accionistas y trabajadores, permitiendo que los primeros tengan una posición privilegiada en el proceso de distribución. El capítulo está organizado de esta manera. La sección 2 describe las implicaciones del enfoque keynesiano clásico para el estudio de la regulación financiera, centrándose en el trabajo de Sraffa sobre el dinero y la banca. La sección 3 describe cómo la literatura clasifica los instrumentos de regulación financiera. Regulación. La sección 4 identifica 3 períodos en la evolución de la regulación financiera antes de la crisis de 2007. Las secciones 5, 6 y 7 describen las características de la regulación durante estos períodos y examinan algunas interpretaciones de su funcionamiento. Las secciones 8 a 12 tratan de algunas reformas propuestas y adoptadas después de la crisis. La sección 13 concluye. 2. La teoría de la distribución y la legislación monetaria de Sraffa en línea con la tradición clásica. La teoría de la distribución de Sraffa afirma que las condiciones materiales de producción y la disponibilidad de recursos limitan la relación entre las variables distributivas. Su nivel depende, en cambio, de cómo las interacciones conflictivas entre diferentes grupos e instituciones encuentran solución a lo largo de un cierto período histórico. Al tratar la formación de la legislación monetaria, no se refirió a una configuración óptima abstracta de los mercados para identificar las reglas e instituciones que mejor pueden adaptarse a las necesidades financieras de un país. En cambio, Sraffa descubrió la conformación dominante al analizar cómo la provisión de crédito afectó la evolución histórica de la economía. En este análisis, representó al sector bancario como una industria que ejerce presión para influir en las decisiones políticas. Para Sraffa, los eventos monetarios, las políticas y la legislación son parte de los conflictos que agitan a la sociedad e influyen en el nivel predominante de variables distributivas. Al mismo tiempo, sostuvo que la formación de políticas y legislación se ve afectada por los intentos de los grupos de presión de moldear las reglas distributivas de acuerdo con sus intereses. Este enfoque de los problemas monetarios conduce a un análisis de la regulación financiera que difiere del propuesto por la literatura dominante. Al evitar la referencia a una configuración óptima abstracta de los mercados, no se centra en las herramientas que pueden complementar mejor el funcionamiento de los mercados cuando no son perfectamente competitivos.
En cambio, se parte de la evolución histórica de la economía y sus instituciones y se tienen en cuenta las reglas e incentivos que pueden hacer que el funcionamiento de los mercados financieros sea compatible con los acuerdos políticos alcanzados por el gobierno y los sectores de la sociedad sobre las reglas distributivas, el bienestar social y el desarrollo. 236. Para este enfoque, la legislación introduce reglas y controles sobre el ejercicio de los poderes en la elaboración y ejecución de los contratos financieros. Dado que los acuerdos entre las autoridades y los sectores de la economía sobre sus intereses y expectativas en materia de desarrollo social y económico la configuran, las formas que asume la regulación dependen de la capacidad de estos sectores para imponer las reglas distributivas que les resulten más convenientes, más que de la necesidad de complementar el funcionamiento imperfecto de los mercados. Vale la pena mencionar otros dos aspectos del enfoque de Sraza. En primer lugar, se acerca a las teorías institucionales de Commons y Veblen, pero no coincide con ellas. Las teorías clásicas asumen que el comportamiento individual depende de los marcos legales y sociales, en el sentido de que está sujeto a las convenciones que históricamente emergen de la interacción social. En estas teorías la formación de la legislación y las instituciones es parte integral del análisis. Son el resultado de relaciones conflictivas y reflejan la capacidad de los participantes en los procesos económicos y sociales para promulgar acuerdos sobre la distribución y el futuro de la sociedad que sean funcionales a sus intereses. Las teorías de los comunes y Veblen consideran que las convenciones e instituciones describen el contexto histórico del análisis. Asumen que el marco legal emerge de un proceso de selección social que favorece la capacidad de los individuos, grupos y organizaciones para adaptarse a su entorno. Subestimando las implicaciones distributivas del marco legal, estas teorías restan importancia al hecho de que las convenciones e instituciones reflejan el poder relativo de los diferentes sectores y que su mantenimiento o rechazo depende de las evaluaciones prevalecientes de los acuerdos promulgados durante un cierto período histórico, en lugar de su adecuación para favorecer la selección social. 182. En segundo lugar, Sraza siguió el desarrollo de otras ciencias para ser consciente de cómo estaban tratando de limitar la influencia de los elementos ideológicos en la investigación científica. Consideró que la base material del enfoque objetivista podría inhibir la formación de teorías económicas arraigadas en factores subjetivos y elusivos que favorecen la intrusión de elementos ideológicos. Al tomar en cuenta los intentos de los grupos de presión de moldear las reglas distributivas según sus intereses, el enfoque de Sraza a los problemas monetarios contribuye a reconocer las causas externas que permiten la identificación del excedente dentro del producto social. Este enfoque está en línea con algunas visiones filosóficas recientes y puede proporcionar una base científica para examinar la evolución de la regulación financiera. 3. Instrumentos de regulación. Los instrumentos de regulación financiera se agrupan tradicionalmente en tres categorías: regulación estructural, regulación prudencial, gestión y resolución de las crisis de las empresas financieras. La regulación estructural diseña el sector financiero para disciplinar su funcionamiento. La regulación prudencial tiene como objetivo identificar y controlar la exposición al riesgo de las empresas individuales y de todo el sistema. La gestión y resolución de las crisis tiene como objetivo reducir los costos y los daños de una crisis. Mishkin, 2001, propone una clasificación de las herramientas de regulación, que ha sido posteriormente utilizada por Witte, 2009, para describir la evolución de la regulación financiera. La tabla 1 recuerda y amplía esta clasificación. Table 1, A Classification of the Tools of Regulation.
El grupo 1 describe un conjunto de instrumentos que pueden utilizarse para controlar el grado de competencia entre las empresas financieras. Pueden afectar al tamaño de las empresas y a la estructura del sector, pero también pueden utilizarse para controlar la exposición al riesgo de las empresas financieras. Las herramientas clasificadas dentro de este grupo son: 1. Controles de entrada. 2. Límites a las economías de escala. 3. Límites a las economías de alcance y a la diversificación. 4. Límites a la fijación de precios, por ejemplo, topes a los tipos de interés. El grupo 2 contiene los instrumentos de regulación prudencial diseñados para fortalecer la disciplina del mercado, reduciendo el grado de asimetría en la distribución de información entre los proveedores y los demandantes de servicios financieros. Los instrumentos que deberían mejorar la capacidad de los depositantes y otros operadores para evaluar el comportamiento de los gerentes y la exposición al riesgo de sus empresas son: 5. Requisitos de capital. 6. Requisitos de divulgación. 239. 7. Examen bancario, auditoría, pruebas de estrés, etc. La literatura reciente se ha centrado en los instrumentos del grupo 2. Los requisitos de divulgación se han diversificado y se han rebautizado como conducta empresarial. Se han convertido en el tema de un amplio conjunto de leyes, véase DAAN y otros, 2009, 312, 17, y ahora incluyen transparencia en el suministro de información a clientes y accionistas, calidad y objetividad en la prestación de asesoramiento, que se considera diferente del suministro de información, deber de cuidado hacia los clientes, que tiene como objetivo mejorar el comportamiento responsable al exigir a las instituciones financieras que se adhieran a un estándar razonable de cuidado al tratar con sus clientes. En algunos países, la conducción de los negocios se ha separado de los otros instrumentos y se ha confiado a un organismo diferente de reguladores, véase DAAN y otros, 2009, 317, 21. El grupo 3 contiene instrumentos de regulación prudencial destinados a reducir la probabilidad de dificultades sistémicas al permitir a las autoridades evaluar de antemano la exposición al riesgo de empresas individuales. En la clasificación de Mishkin se enumera como 8. Supervisión. Puede ser discrecional o basada en reglas y puede hacerse cumplir mediante la imposición de sanciones. Para que la aplicación sea efectiva, la legislación puede dotar a las autoridades de diferentes grados de poder sobre la gestión de las empresas financieras. En algunos países, puede incluso permitir a las autoridades destituir y reemplazar a los gerentes de empresas privadas. El contenido de la legislación sobre estas cuestiones desempeña un papel relevante en la definición de las relaciones de poder entre los diferentes actores de la regulación. Por último, el grupo 4 se refiere a los instrumentos de regulación concebidos para la gestión y resolución de las crisis financieras. En la clasificación de Mishkin solo se incluyen 9. Seguro de pasivos, que tiene como objetivo reducir la probabilidad de pánicos bancarios, protegiendo a los depositantes de la pérdida de sus activos. Después de la reciente crisis, la literatura ha prestado gran atención a 10. Infraestructuras financieras. 240. Entre estas últimas, la literatura ha propuesto la introducción de contrapartes centrales de las redes financieras, el establecimiento de bancos puente temporales y de planes de recuperación y resolución específicos para cada empresa, incluidas medidas como la acumulación de fondos de liquidación ordenada financiados por los bancos y la finalización previa de los testamentos vitales o planes funerarios de las empresas, considerados capaces de limitar los contagios, véase Goddard, 2010 a 12-13. Para la literatura, una cuestión importante de la regulación financiera es identificar la combinación adecuada entre los grupos 2 y 3, es decir, entre la disciplina de mercado y la discreción supervisora basada en las evaluaciones competentes de reguladores independientes. 4. Regímenes alternativos de regulación. Witte, 2009, utiliza la clasificación de Mishkin para analizar la evolución de la regulación financiera en Estados Unidos. Propone dividir los años posteriores a 1929 en 3 subperíodos: la era del New Deal o Bretton Woods, desde principios de los años 1930 hasta principios de los 70, la era del Post-New Deal, desde principios de los años 1970 hasta 1990, la era contemporánea, desde 1991 hasta la reciente crisis financiera.
183 Durante la era del New Deal o Bretton Woods, la regulación financiera se basaba en un enfoque discrecional, caracterizado por controles directos sobre la gestión de las empresas financieras y un papel dominante de las autoridades en el diseño de la estructura de los mercados. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías crecieron a tasas elevadas y mostraron una estabilidad notable. Al mismo tiempo, desaparecieron las quiebras bancarias, véase UIT, 2009, 27. La era post-New Deal comienza a principios de los años 1970 con la caída de los acuerdos de Bretton Woods, la desaceleración de la economía y el aumento de la inflación que siguió al primer shock petrolero. Estos acontecimientos provocaron un cambio de las reglas anteriores. El proceso de revisión fue gradual y complejo. Dio lugar a un período de transición que finalizó en 1990 y se caracterizó por una erosión gradual de los poderes de las autoridades. Los primeros signos de este proceso fueron la flexibilización de algunos controles administrativos, la reducción de los recursos disponibles para las autoridades supervisoras, y otros acontecimientos generados por la emergencia de una actitud política favorable hacia el sector financiero. Al comienzo de este periodo, el Congreso no aprobó leyes que cambiaran abiertamente los rasgos principales del enfoque discrecional. En una etapa posterior, se introdujeron leyes y normas centradas en aspectos específicos, como la mejora de la coordinación entre las agencias reguladoras y la introducción de coeficientes de capital obligatorios. La era contemporánea comienza en 1991, cuando el Congreso aprobó la primera de un conjunto de leyes que abolieron lo que quedaba del enfoque discrecional y afirmaron la supremacía del enfoque basado en reglas, caracterizado por el papel dominante de la innovación en el diseño de la estructura de los mercados financieros. Esta legislación formalizó la conversión del sistema especializado en universal, un cambio que desencadenó importantes modificaciones en la conducción de la política económica. Durante este periodo, el sistema financiero creció a tasas extraordinarias y su funcionamiento se volvió extremadamente complejo. 5. Regulación durante la era del New Deal o Bretton Woods. Durante la era del New Deal o Bretton Woods, los gobiernos y las sociedades mostraron una confianza limitada en la disciplina del mercado y la legislación otorgó a las autoridades poderes sustanciales sobre la gestión de las empresas financieras. La ley bancaria de 1933 introdujo el seguro de responsabilidad a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC Grupo 4, y amplió los poderes discrecionales de las autoridades en la supervisión de las empresas financieras, Grupo 3. La ley también separó la banca comercial y de inversión, Grupo 1, asumiendo que la combinación de estos dos negocios conducía a conflictos de intereses y a un aumento de los riesgos, y confirmó la regulación Q, que impuso límites a las tasas de interés de los depósitos, Grupo 1. La ley bancaria de 1935 otorgó a las autoridades federales amplios poderes discrecionales sobre las decisiones de otorgamiento de licencias bancarias, Grupo 1. La ley de fusión bancaria de 1960 confió poderes similares a las autoridades sobre fusiones y adquisiciones, Grupo 1. Las leyes de holdings bancarios de 1956 y 1970 limitaron los intentos de los bancos de expandir su negocio a actividades como asesoramiento de inversiones, seguros y procesamiento de datos, Grupo 1, y la Ley de Supervisión de 242. Instituciones financieras de 1966 reforzó los poderes de supervisión de las autoridades, Grupo 3. Durante la era del New Deal o Bretton Woods, la legislación impuso así un enfoque de la regulación que apuntaba a reforzar los poderes discrecionales de las autoridades sobre la gestión de las empresas financieras y evitar que el sector financiero creciera a tasas más altas que otros sectores. Para lograr estos resultados, la legislación hizo un uso importante de los instrumentos de regulación enumerados anteriormente en los grupos 1 y 3. A través de las herramientas del Grupo 1, reforzó la regulación estructural para reducir la intensidad de la competencia entre las empresas financieras y garantizarles un nivel suficiente de rentabilidad. Las herramientas de regulación enumeradas en el Grupo 2 tuvieron una relevancia limitada en esos años. Los coeficientes de capital y liquidez se utilizaron como directrices. No eran obligatorios y nunca reemplazaron las evaluaciones de los supervisores competentes, cuya discreción tenía la última palabra en la identificación del comportamiento de los gerentes frente a la exposición al riesgo. La estrategia seguida por este régimen regulatorio era coherente con la perseguida por la intervención estatal en ese momento. Tendía a integrar diferentes intereses y asegurar una participación consensuada del mayor número posible de sectores en los beneficios generados por el crecimiento de la economía.
Las limitaciones a las entradas, la escala, el alcance y la fijación de precios en un entorno en expansión aseguraron los beneficios y la participación consensuada del sector bancario en los programas nacionales. El régimen regulatorio aplicó una estrategia compleja, que tuvo en cuenta la relevancia de las relaciones de poder entre las autoridades y las empresas financieras, y el hecho de que la estabilidad y el potencial de crecimiento de la economía pueden verse dañados si la expansión del sector financiero sustituye a la de los otros sectores. Un peso creciente del sector financiero en la economía y en la sociedad puede generar una situación en la que la especulación domine sobre la empresa y puede conducir a políticas que favorezcan los intereses de este sector a expensas de los demás. Afecta la distribución del ingreso y puede exacerbar los conflictos sociales sobre las cuotas distributivas, véase más adelante, capítulo 13. Se reconoce ampliamente que el enfoque discrecional produjo resultados positivos. 184. La gestión de las empresas financieras se controló adecuadamente y las quiebras bancarias desaparecieron. Los pocos bancos que fracasaron eran muy pequeños y la mayoría de ellos los bancos han estado involucrados en fraudes que los reguladores han descubierto. Sin embargo, las interpretaciones dominantes de estos eventos subestiman el papel de este enfoque o lo consideran irrelevante para el logro de resultados positivos. Witte, 2009. 25, 26 y 31, atribuye los resultados de este período al crecimiento alto y estable de las economías, más que a los méritos del enfoque discrecional. También se refiere al estado débil de la industria financiera después de la crisis de 1929 para argumentar que llevó a los bancos a asumir una actitud conservadora y a estar más interesados en aumentar las reservas y mantener activos seguros que en estimular inversiones innovadoras. Goddard, 2010 a. 3, 4, también atribuye los buenos resultados de este período a la actitud conservadora de los gerentes de las empresas financieras, más que a los méritos del enfoque discrecional. Para él, la escasez de quiebras bancarias en esos años no se debió a ningún esfuerzo de los bancos centrales para mantener la estabilidad sistémica. En cambio, el sistema financiero controlado y restringido era simplemente un lugar seguro, pero aburrido. Goddard, 2010 a. 4, cursiva en el original. Las afirmaciones de Goddard y Witte no están respaldadas por pruebas analíticas. Pasan por alto que puede haber interdependencia entre un crecimiento alto y estable y la situación controlada en la que opera el sistema financiero. Es más, durante la era de Bretton Woods, cuando el sistema financiero era un lugar aburrido, las economías crecieron a tasas más altas que durante los años posteriores, el desempleo era bajo, la desigualdad se redujo, la educación, la esperanza de vida, las condiciones de salud y la seguridad mejoraron. El lugar aburrido no era tan ineficiente como sugiere Goddard, ni impidió que la sociedad disfrutara de resultados positivos. Por último, Dean y otros, 2009, oculta los resultados positivos obtenidos por el enfoque discrecional de regulación e induce al lector a creer que solo es relevante el enfoque basado en reglas. Estos autores afirman, Dean y otros, 2009. 299, 330, que, a medida que las instituciones financieras se volvieron cada vez más complejas, la regulación se alejó de los métodos de control directo a métodos dominados por reglas fijas. Esta afirmación confunde las causas y los efectos. El sistema financiero se volvió cada vez más complejo como resultado, no causa, de la sustitución del enfoque discrecional. 185. Por último, Dean y otros, 2009, no recuerdan. El lector entiende que la cuestión básica de la regulación financiera es: ¿debe la supervisión centrarse en reforzar la disciplina de mercado o debe confiar en la discreción de los reguladores y su evaluación independiente? Witte, 2009. 15. Por lo tanto, ofrece una visión unilateral del asunto, impidiendo al lector valorar adecuadamente la evolución de la regulación financiera. 6. La regulación durante el período de transición. Los límites a la competencia que prevalecían antes de los años 1970 limitaron la capacidad de las empresas financieras para adaptarse a la nueva situación generada por la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y las crisis del petróleo. La conversión de tipos de cambios fijos a flexibles transfirió el riesgo relacionado del sector público al privado. La desaceleración de la economía y el aumento de la inflación aumentaron los tipos de interés nominales y redujeron la capacidad de los prestatarios para pagar sus deudas.
Estos elementos pusieron en riesgo la solvencia de las empresas financieras y las obligaron a innovar para ampliar su facturación. Fue necesario revisar la legislación regulatoria para permitirles beneficiarse de las economías de alcance y la diversificación. La decisión de las autoridades de llevar a cabo durante 1979-82 el experimento monetarista aumentó aún más los tipos de interés, debilitó los balances de las empresas financieras y aceleró aún más la innovación financiera. Aumentó el número de crisis bancarias, como en el caso de las cajas de ahorro y préstamos, SILS, y obligó a rescatar a muchas de ellas. Estos acontecimientos estuvieron acompañados de un cambio en el clima político, que se volvió más favorable a la industria financiera. La primera señal de este cambio se puede encontrar en la decisión de la administración Nixon de reducir los recursos que las autoridades regulatorias podían utilizar. Más tarde, la administración Reagan aplicó restricciones más amplias, Grupo 3. 186 también se produjo una relajación de los controles administrativos establecidos en la era del New Deal. En la década de 1970, las autoridades suavizaron los requisitos para obtener licencias bancarias y hicieron que los rechazos fueran poco frecuentes. La Reserva Federal flexibilizó sus normas contra la apertura de sucursales y varios estados llegaron a acuerdos sobre privilegios recíprocos para sus bancos, lo que debilitó las barreras a la competencia geográfica. Además, durante la administración Reagan, el Departamento de Justicia suavizó la oposición a las fusiones horizontales. Estas medidas administrativas permitieron a los bancos aumentar su tamaño. En la década de 1980, el Congreso abolió otras barreras a la competencia. La desregulación de las instituciones de depósito y el control monetario de 1980 eliminaron los topes a las tasas de interés y la ley Garnett-Germain de 1982 permitió a las SL, en ese momento en dificultades, hacerse cargo de actividades que antes estaban prohibidas, como los préstamos al consumo, los préstamos inmobiliarios comerciales y los préstamos a las empresas. La supervisión ha atravesado un proceso contradictorio que da testimonio de la compleja formación de la legislación y de la necesidad de tener en cuenta los intereses de los diferentes grupos de presión para interpretar la evolución de la regulación financiera. Por un lado, la Ley de Regulación de las Instituciones Financieras y de Control de los Tipos de Interés de 1978 y la Ley de Reforma, Recuperación y Aplicación de las Instituciones Federales de 1989 reforzaron los poderes de los reguladores para obligar al cumplimiento. Por otro lado, la aparición de un clima político favorable a la industria financiera condujo a medidas que erosionaron los poderes de las autoridades sobre la gestión de las empresas. Las restricciones de los recursos que podían utilizar cambiaron la supervisión en cantidad y calidad. Las inspecciones sorpresa, que son las más eficaces, perdieron relevancia. Las autoridades tuvieron que limitar el alcance de sus revisiones y fortalecer un diálogo regular con los gerentes y miembros del Consejo de Administración de los bancos. El resultado global de estos cambios fue una reducción de la capacidad de las autoridades para controlar eficazmente un sector que comenzaba a crecer en tamaño y complejidad, véase UIT, 2009, 31 y 36. Las herramientas del Grupo 2 también sufrieron cambios importantes. La Ley de Regulación de Instituciones Financieras y Control de Tasas de Interés de 1978 obligó a los bancos a revelar más información e introdujo un sistema uniforme de calificación bancaria interagencial, llamado CAMEL, para armonizar los criterios de las diferentes agencias reguladoras. En 1981 y 1983, ante las dificultades de los balances de los bancos causadas por el experimento monetarista 246, y la consecuente crisis de la deuda latinoamericana, la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda, OCDE, hicieron obligatorio el cumplimiento de los ratios de capital, anteriormente utilizados por los supervisores como primeros indicadores de exposición al riesgo. La industria financiera se quejó de la ventaja competitiva que esta medida podía dar a los bancos extranjeros. Esta objeción condujo a los acuerdos de Basilea I de 1988, que introdujeron gradualmente un conjunto de ratios obligatorios hasta 1993, véase Banco de Pagos Internacionales, 1999, Ashcraft, 2001, 8-11. Así, durante la era posterior al New Deal, la dificultad de la industria financiera y el creciente número de crisis bancarias impusieron cambios en la regulación y condujeron a un sistema financiero diferente. La legislación podría haberse reformado de diversas maneras, manteniendo o reduciendo los poderes de las autoridades sobre los gerentes de las empresas financieras.
Los topes de interés y otros límites a la competencia, por ejemplo, se eliminaron en los Estados Unidos y Europa. En los Estados Unidos, donde el proceso de innovación financiera fue llevado a cabo de manera autónoma por el sector privado como una reacción a las dificultades generadas por la nueva situación económica, el proceso fue acompañado por un conjunto de medidas, como las recordadas anteriormente, que mejoraron la capacidad de las empresas para eludir los controles de las autoridades. En Europa continental, en cambio, el proceso de innovación financiera fue guiado por las autoridades y no las privó de la capacidad de controlar la gestión de las empresas financieras en el mismo grado que en los Estados Unidos. Las medidas introducidas en los Estados Unidos para reformar la regulación condujeron a un sector financiero que, a diferencia del lugar aburrido de años anteriores, se estaba volviendo cada vez más apto para asumir riesgos. Durante la década de 1980, el volumen de negocios y los activos de las empresas financieras crecieron a tasas más altas que el PIB. Además, la introducción de reglas como los coeficientes de capital obligatorios estimuló una gran diversificación de actividades al inducir a las empresas financieras a idear nuevos contratos para eludir los 187, mientras que el sistema financiero se estaba convirtiendo en algo diferente de un lugar aburrido, el desempeño de la economía se deterioró. Durante la era posterior al New Deal, la tasa de crecimiento disminuyó y el desempleo aumentó. Además, desde 1979, la desigualdad volvió a empeorar después de 5 décadas de mejora constante. Estos resultados negativos hacen que es difícil argumentar que el cambio del sistema financiero durante esos años mejoró su capacidad para promover el logro de objetivos sociales deseables. Otro resultado negativo de la era posterior al New Deal fue el elevado número de crisis bancarias. Algunas de ellas ocurrieron en la década de 1970 como resultado del inestable entorno económico. En la década de 1980, el número de bancos en dificultades aumentó como resultado del experimento monetarista y de la eliminación de algunas barreras a la competencia. La crisis de las cajas de ahorro fue el caso más relevante. El experimento monetarista hizo que el sector fuera insolvente, aumentando el porcentaje de cajas de ahorro aseguradas no rentables del 7% en 1979 al 85% en 1981, véase UIT, 2009, 32. Para ayudarlas a hacer frente a la difícil situación, la ley Garnes-Germain de 1982 permitió a las cajas de ahorro ocuparse de actividades que antes no estaban permitidas. Ellos aprovecharon las nuevas reglas para aumentar la exposición al riesgo con la esperanza de aumentar sus ganancias. La apuesta fracasó y las autoridades tuvieron que intervenir para rescatarlos con el fin de evitar un contagio peligroso al sistema financiero. Witte atribuye la crisis de las cajas de ahorro al mal uso de las autoridades de sus poderes discrecionales. Afirma que las cajas de ahorro se arriesgaron, después de la introducción de la ley Garnes-Germain, porque sabían que las autoridades estaban adoptando la doctrina de demasiado grande para quebrar y habrían ejercido tolerancia hacia ellas. El New Deal había dado a las agencias bancarias una considerable discreción para tratar a las instituciones en problemas o en quiebra. Durante la crisis de los años 1980, esta discreción condujo a una tolerancia hacia los bancos en quiebra que les permite asumir más riesgos y a rescates de grandes bancos con la adopción de la doctrina de demasiado grande para quebrar a un enorme costo. Witte, 2009, 33. La interpretación de Witte señala acertadamente que las empresas financieras consideran importante aumentar su tamaño para mejorar su peso en las relaciones de poder con las autoridades y aumentar sus posibilidades de ser rescatadas en caso de dificultades. Sin embargo, revela que subestima los costos que el sistema económico tiene que pagar si no se rescata a estas instituciones y el contagio se extiende a otras empresas. 248. 7. La regulación durante la era contemporánea. En la década de 1990, la legislación completó aún más el proceso de reformas. Formalizó la conversión a un enfoque basado en reglas, el predominio de la banca universal, la abolición de los límites a la competencia y el auge de las operaciones de derivados OTC. Los mercados financieros disfrutaron de una expansión explosiva, que fue acompañada por un aumento de las dificultades de las empresas financieras y una desaceleración del crecimiento de la economía. Algunas leyes importantes aprobadas durante esos años fueron la Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de 1991, que abolió lo que quedaba del enfoque discrecional de la regulación.
La Ley de Riegle-Neal para la eficiencia de la banca interestatal y la creación de sucursales de 1994, que eliminó definitivamente todas las barreras a la creación de sucursales en todo el país. La Ley de Modernización de los Servicios Financieros Grant-Leadsby Ley de 1999, que permitió la banca universal dentro de la estructura de una sociedad financiera holding. La Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas de 2000, que eximió al mercado de derivados OT de la supervisión gubernamental. Otra medida importante fue la decisión de la Reserva Federal de 1996 de permitir a los bancos utilizar swaps de incumplimiento crediticio, CDS, para reducir las reservas de capital, véase Levine, 2012. 46. La Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de 1991 formalizó el cambio a un enfoque de supervisión basado en normas, al introducir las acciones correctivas rápidas con la intención, según cierta literatura, de frenar la posibilidad de que la tolerancia de las autoridades pudiera conducir a amplias dificultades financieras. Los bancos fueron clasificados según 5 categorías de exposición al riesgo, definidas por ratios financieros calculados dividiendo el valor de los activos ponderados por riesgo por el del capital. Los umbrales de exposición al riesgo se calculaban automáticamente y cuando los bancos los cruzaban, se aplicaban inevitablemente medidas obligatorias, que aumentaban la vigilancia y las restricciones. Para evaluar su exposición al riesgo, la ley de 1991 obligó a las empresas financieras a proporcionar a los reguladores más información. Esta obligación y el obstáculo establecido a una posible tolerancia dieron la impresión de que las empresas estaban más estrictamente limitadas. Sin embargo, la eliminación de los poderes discrecionales de las autoridades aumentó la capacidad de las empresas para evadir los controles. 249. Al eliminar la discreción, los bancos pudieron desarrollar nuevos instrumentos financieros complejos que no están sujetos a normas legales y les permiten asumir más riesgos con el capital existente. Los más notorios de estos fueron, por supuesto, los títulos respaldados por hipotecas que se mantenían fuera de balance en vehículos de inversión estructurados, SIF, por sus siglas en inglés, que eludían el sistema de control basado en reglas, que era lo suficientemente rígido como para que fuera difícil adaptarse rápidamente a las innovaciones. Los bancos pudieron aumentar su riesgo y, por lo tanto, su rendimiento, mientras que los reguladores están obligados a cumplir fielmente sus mandatos. Witte, 2009. 36. La limitada disponibilidad de recursos dificultó a las autoridades analizar la gran cantidad de información procedente de los bancos y supervisar la calidad de los nuevos instrumentos. Obligó a las autoridades a confiar en el asesoramiento de las agencias de calificación. Sin embargo, la intervención de estas entidades planteó conflictos de intereses, debido a su posición de asesores de los controladores y clientes de las empresas controladas, y alejó aún más al sistema de una solución adecuada de los problemas de regulación. Al abordar el origen de la reciente crisis financiera, Witte, 2009. 36, afirma que la génesis del colapso más reciente tiene parte de su raíz en el cambio al régimen basado en reglas. Generó una industria financiera que creció en escala, alcance y complejidad y debilitó aún más la capacidad de las autoridades, ya limitada por la disponibilidad de recursos, para controlar las empresas financieras y el aumento del riesgo sistémico. El carácter rápidamente cambiante del sistema financiero aumentó el desafío para los supervisores bancarios federales, que tenían un régimen de supervisión estatutario basado en reglas relativamente rígido, que enfrentaban un sistema bancario cada vez más complejo y en evolución, apto para aumentar el riesgo. Witte, 2009. 37. La introducción en la década de 1990 de la regulación basada en reglas se ha presentado como una consecuencia de los problemas causados por la tolerancia discrecional de las autoridades durante la crisis bancaria de la década de 1980. El papel atribuido a las acciones correctivas rápidas en la Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos corrobora esta opinión, véase Witte, 2009. 34. Dean y otros, 2009. 306, recuadro 10, 2. Sin embargo, hay elementos que sugieren que otros factores, incluidas las actividades de cabildeo de la industria financiera, pueden haber desempeñado un papel en la formación de esta ley. Al abordar la relación entre los reguladores y los políticos, Mishkin, 2001, hace referencia a un trabajo de Berger y otros, 2001, que proporciona evidencia de que entre 1989 y 1992 los supervisores 250 fueron demasiado duros, no demasiado relajados, y fueron culpables
anticipados por los políticos de crear la crisis crediticia de esos años. Además, el debate sobre la política monetaria y las medidas adoptadas desde la década de 1980 se movían en una dirección opuesta a la de la Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. El fracaso del experimento monetarista promovió la opinión de que en la política monetaria el juicio competente e independiente funciona mejor que cualquier regla concebible. Los responsables de las políticas competentes y dedicados son más capaces que las reglas cuantitativas de ejercer un buen juicio y ofrecer la combinación adecuada de moderación y flexibilidad. Para ello, sin embargo, deben protegerse de las tentaciones y presiones que forman parte de la vida política. Wycliffe, 2005, 82. Las reformas de los bancos centrales realizadas desde finales de los años 1980 se alejaron de la idea de que las reglas monetarias rígidas no funcionan y dotaron a estas instituciones de mayores poderes discrecionales. La Ley de Mejora de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos contradice esta tendencia. Reemplaza un enfoque de regulación basado en reglas por uno discrecional. Esta contradicción plantea más dudas sobre la afirmación de que esta pieza legislativa fue una consecuencia de los problemas causados por el estándar relajado aplicado por las autoridades en los años 1980 y sugiere que su introducción puede haber sido favorecida por las presiones de la industria financiera para reducir el poder de las autoridades con el fin de aumentar su facturación e ingresos independientemente de lo que suceda con el riesgo sistémico. La evidencia proporcionada por el Senado de los Estados Unidos, ver www.opencongress.org, también da testimonio de la presión de la actividad de lobby sobre la legislación monetaria. Sin embargo, la literatura convencional presta poca atención a estas actividades. 188 las ve principalmente como un medio para resistir cambios que favorecen la eficiencia. 189, en lugar de como una forma de manejar las relaciones de poder con las autoridades para aumentar los ingresos del sector independientemente de lo que suceda con el riesgo sistémico. 188 para una revisión de la literatura sobre este tema, véase Egan y otros, 2012. 198, 9. Argumentan que, a pesar de su relevancia, la literatura sobre este tema es escasa y consideran su contribución el primer estudio que documenta cómo el lobby puede haber contribuido a la acumulación de riesgos que condujeron a la crisis financiera actual. Egan y otros, 2012. 225. 189 Mishkin, 2001. 29, por ejemplo, se refiere a Krosner y Strahan, 2001, quienes sostienen que los intereses privados desempeñan un papel en la determinación de los votos sobre la regulación bancaria, para señalar que los bancos pequeños, los beneficiarios tradicionales de las restricciones a las sucursales, intentaron bloquear la reforma de las sucursales interestatales. 251. Con la conversión a un enfoque de regulación basado en reglas, el sector financiero pudo disfrutar de una expansión extraordinaria. La participación de este sector en las ganancias totales ha estado aumentando mientras que la participación de los salarios en el PIB ha estado disminuyendo. Como recuerda Witte, 2009, 36, este proceso ha contribuido a la evolución de la regulación financiera después de la crisis. Se ha visto afectada por el aumento de los riesgos sistémicos que llevaron a la crisis. 8. La evolución de la regulación financiera después de la crisis. El enfoque de SRAFA y la clasificación previa de los instrumentos pueden utilizarse para evaluar cómo las reacciones a la crisis financiera han afectado a la evolución de la regulación financiera. Podemos referirnos al informe interino, escrito por el Consejo de Estabilidad Financiera, FSB, para el G20 de junio de 2010, la reforma conocida como Basilea III, julio-septiembre de 2010, la ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor firmada por el presidente de los Estados Unidos en julio de 2010, y la institución de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, ESR, y del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, SESF, en diciembre de 2010 y enero de 2011. Esta evidencia corrobora que las presiones de la industria financiera son relevantes en la formación de la legislación. Además, confirma que la conversión a un régimen basado en reglas perjudicó el equilibrio entre la disciplina de mercado y la supervisión oficial. Como dicen Schinazi y Truman, 2012, la regulación se inclinó fuertemente hacia la disciplina de mercado ex ante, que resultó esquiva hasta que fue demasiado tarde. También se basó muy poco en la supervisión oficial, que no previó la acumulación de desequilibrios y debilidades sistemáticamente significativos. Schinazi y Truman, 2012. 134.
El informe provisional y los documentos de la reforma de Basilea III coinciden en la necesidad de hacer más efectiva la supervisión discrecional. Sin embargo, en cierta literatura, se considera que esta cuestión es probable que encuentre oposición por parte de la industria financiera, véase Comfort, 2010. 3. Eschinasi y Truman, 2010. 18-19. Además, en el informe las medidas relativas al reforzamiento de la discreción supervisora tienen un espacio limitado. El enfoque se centra en los requisitos de capital y liquidez y en los mecanismos que reducen la probabilidad de contagio entre empresas y mejoran la resolución de la crisis con pérdidas limitadas para los contribuyentes. Estas últimas medidas son la parte más innovadora de las reformas recientes. Debido a la autoridad de su fuente, el informe provisional del FSB representa un documento clave. Establece las líneas que deben seguir las leyes nacionales y propone un marco de políticas basado en los siguientes 5 puntos que cubren los aspectos nacionales e internacionales de la regulación, FSB, 2010. 3. A. Introducir acciones que garanticen que los problemas que afectan a una empresa puedan resolverse de forma segura, rápida y sin desestabilizar todo el sistema y exponer al contribuyente al riesgo de pérdida. B. Atribuir a las autoridades nacionales la facultad de imponer, cuando sea necesario, requisitos prudenciales complementarios a las instituciones financieras de importancia sistémica, SIFI, para reducir el riesgo que representan para el sistema financiero. C. Reforzar los poderes y los recursos de las autoridades supervisoras. D. Introducir infraestructuras financieras básicas sólidas diseñadas para reducir la probabilidad de contagio debido a las exposiciones de las contrapartes. E. Lograr la coherencia y la coordinación entre las autoridades de origen y de acogida. El informe se centró principalmente en los puntos A y B. Su contenido en el punto C suena como un reconocimiento, sin consecuencias prácticas, del papel que estas medidas pueden desempeñar en la organización general de la regulación financiera. El punto D propone un conjunto de medidas innovadoras para mitigar los efectos de una crisis. El punto E pide la cooperación entre las autoridades nacionales para evitar el arbitraje regulatorio. 9. Reducir el coste de resolución de una crisis y la exposición al riesgo de las empresas financieras. En el punto A, el informe propone acciones diseñadas para evitar exponer al contribuyente al riesgo de pérdida. FSB, 2010. 3. En caso de crisis. El informe analiza las medidas nacionales y transfronterizas pertenecientes al Grupo 4. Entre las medidas nacionales, el informe propone medidas relativas a la reestructuración del capital y del pasivo, la provisión de fondos temporales, el establecimiento de bancos puente temporales para asumir y continuar el funcionamiento de ciertas funciones esenciales, mecanismos para convertir la deuda en capital. Entre los instrumentos transfronterizos, el informe analiza 3 conjuntos de medidas. El primero se refiere a la identificación de las características transfronterizas de un activo, de las conexiones 253, entre las empresas financieras y de los riesgos que plantean ciertas operaciones para la estabilidad. El segundo se refiere a la adecuación de la información proporcionada por las empresas financieras a las autoridades nacionales e internacionales. El tercero se refiere al establecimiento de grupos de gestión de crisis transfronterizas capaces de evaluar cómo mitigar la crisis con bajas pérdidas para los contribuyentes y formular planes de recuperación y resolución específicos para cada empresa, incluidas indicaciones de los cambios que debe experimentar una empresa financiera. 10. Imposición de requisitos suplementarios a las entidades de importancia sistémica. En el punto B, el informe FSB 2010. 4. Pidió que se impusieran requisitos prudenciales suplementarios, cuando fuera necesario, a las empresas financieras identificadas como grandes e interconectadas. En esta línea, el Departamento de Defensa, la Ley Dodd-Frank del Congreso de los Estados Unidos, creó el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, que evalúa la existencia de riesgos sistémicos y, en caso de necesidad, autoriza a la Reserva Federal a imponer a las SIFI estos requisitos. La creación del Sistema Europeo de Supervisión Financiera y de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que deben evaluar la existencia de riesgos sistémicos y supervisar a las SIFI en la Unión Europea, responde a propósitos similares, véase Deutsche Bundesbank, 2012. Las medidas propuestas por el informe en el punto B pertenecen a 2 grupos de instrumentos diseñados para mejorar la disciplina de mercado, Grupo 2, y para regular el grado de competitividad e interconexión del sistema financiero, Grupo 1.
Para mejorar la disciplina de mercado, el informe sugiere aumentar los ratios de capital, liquidez y apalancamiento e introducir recargos para las SIFI. Este tema es responsabilidad del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que en diciembre de 2009 envió una propuesta de revisión al alza de estos requisitos. El grupo de gobernadores y jefes de supervisión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se reunió nuevamente en julio de 2010 para revisar la propuesta y en septiembre de 2010 acordó un conjunto de medidas que elevaban los requisitos mínimos y programaban su aplicación progresiva para todos los países miembros. El acuerdo representa un avance con respecto a la situación anterior, pero el tamaño y el calendario de los requisitos aumentados se consideraron inadecuados para reducir la probabilidad de crisis futuras, véase Schinazi y Truman, 2010. 11. Para Admati y Ewing, 2013, también, los requisitos de capital establecidos por Basilea III son artificialmente bajos. Argumentan que 254. La historia muestra que cuando los dueños de los bancos eran totalmente responsables de su deuda, los requerimientos de capital alcanzaron niveles superiores al 20 o 30%. Para ellos, exigir que el capital de los bancos fuera al menos del orden del 20-30% de sus activos totales haría que el sistema financiero fuera sustancialmente más seguro y saludable. Admati y Ewing, 2013. 179. En comparación con lo que el grupo de gobernadores y jefes de supervisión del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea había previsto inicialmente en diciembre de 2009, el acuerdo final ofrece varias concesiones para la industria bancaria. Desafortunadamente, en comparación con las revisiones de Basilea II propuestas en la propuesta de diciembre de 2009, el acuerdo alcanzado en julio de 2010 proporcionó muchas concesiones favorables para la industria bancaria, incluida una definición menos exigente de capital de nivel 1, requisitos de liquidez menos estrictos y un límite de apalancamiento más bajo, solo el 3%, que se implementará gradualmente durante un periodo más largo que finalizará en 2017. Schinazi y Truman, 2010. 10. Además, como señalan Admati y Ewing, 2013, la presión de la industria bancaria sobre las autoridades condujo a las reglas de regulación, que amplían el conjunto de deudas que pueden considerarse similares al capital. Esta elección hace aún más difícil, como ha demostrado la crisis, absorber las pérdidas de los bancos sin la participación de los contribuyentes. Los redactores de Basilea III intentaron aplicar esa lección, pero, especialmente en Europa, los banqueros han estado presionando fuertemente para lograr que otros valores sean aprobados como acciones. Admati y Ewing, 2013. 179. Estas concesiones se interpretan como una señal de la capacidad de la industria bancaria para resistir la introducción de medidas que aumentan sus costos. Muestran que el Comité de Basilea no logró obtener el consenso de este grupo sobre sus propuestas originales y estaba obligado a retroceder hacia un acuerdo, lo que es una fuente de preocupación para la evolución de la regulación y para la estabilidad futura del sistema financiero. Es decepcionante que no se haya podido alcanzar un consenso. El apalancamiento excesivo y la mala gestión del riesgo de liquidez por parte de los principales bancos mundiales desempeñaron un papel importante en la creación de las condiciones para la crisis global. También contribuyeron de manera importante a la virulenta dinámica del mercado que prevaleció durante 2008-09. Este historial mixto hasta la fecha por parte de los reguladores y supervisores no es tranquilizador para las perspectivas de llegar a un acuerdo sobre las difíciles compensaciones y decisiones de reforma que aún deben adoptarse e implementarse en ambos lados del Atlántico, incluidas las relativas a las SIFI, los mercados de derivados extrabursátiles y los mecanismos de resolución para los problemas bancarios transfronterizos. Schinazi y Truman, 2010. 11. Admati y Ewing, 2013, subrayan que, antes de la crisis, los bajos requisitos de capital, la introducción de la titulización y de los vehículos de inversión estructurados, y el uso de CDS, Credit Default Swaps, aumentaron la interconexión entre las empresas financieras y les permitieron evadir la regulación mediante el uso de la contabilidad fuera de balance. Estos elementos favorecieron el desplazamiento de la actividad financiera hacia un tipo de negocio diferente de la intermediación tradicional y han contribuido en gran medida a aumentar el riesgo sistémico. Los bancos que operan bajo Basilea II, que incluían bancos en Europa y bancos de inversión de Estados Unidos, encontraron muchas oportunidades de crecimiento.
Formas activas de tener un apalancamiento muy alto y evadir los requisitos trasladando los riesgos a otros u ocultándolos detrás de modelos de riesgo defectuosos o calificaciones crediticias engañosas. Los nuevos mercados y las nuevas técnicas también han ampliado el alcance de los juegos de azar y pueden utilizarse de maneras que aumentan en lugar de reducir los riesgos en el sistema. Admati y Ellwig, 2013. 70. Para estos autores, también se debe prestar atención a los procedimientos contables, porque las formas en que se trataron los contratos derivados en los diferentes regímenes contables, es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos y las normas internacionales de información financiera en la Unión Europea, generaron en los balances de las instituciones financieras diferencias que tienen efectos dramáticos en cómo se ve la capacidad de absorción de pérdidas del capital del banco. Admati y Ellwig, 2013. 85. Admati y Ellwig concluyen que, hasta que estas condiciones no cambien, es necesario introducir requisitos de capital y liquidez superiores a los previstos por Basilea III, exigir a los bancos un capital más capaz de absorber pérdidas, con requisitos que no puedan manipularse mediante modelos de riesgo convenientemente diseñados o mediante la flexibilidad de las normas contables. Es probable que elimine los sesgos y, por tanto, fomente un crédito responsable que pueda beneficiar a la economía. Admati y Ellwig, 2013. 222. Para estos autores, debido a los elevados beneficios obtenidos por la industria financiera, si las instituciones financieras se ven obligadas a cumplir estos requisitos reduciendo la distribución de dividendos a los accionistas, no deberían causar restricciones al crédito a la economía. El punto B del informe también recomienda medidas que regulen el grado de competitividad e interconexión del sistema financiero. Están diseñadas para 256. Controlar el tamaño y la complejidad del funcionamiento y la estructura organizativa de las SIFI. El informe, FSB, 2010. 5, prevé para las SIFI estas medidas adicionales. 1. Reducir la conectividad mediante límites de exposición intragrupo. 2. Separar las diversas actividades financieras dentro de la estructura legal y organizativa de un grupo, incluidos los requisitos relacionados con la incorporación separada y la capacidad autónoma de operaciones que son sistémicamente importantes en un sistema financiero. 3. Simplificar las estructuras de una manera que las alinee más estrechamente con los marcos regulatorios y de resolución aplicables. Como señala Cornford, 2010. 6. Estas medidas son fuertemente resistidas por la industria bancaria, lo que puede amenazar con aumentar la competencia entre jurisdicciones. Es probable que los bancos se resistan fuertemente a los cambios diseñados para simplificar la estructura de los conglomerados financieros, que son las SIFI, o para limitar la gama de actividades en las que pueden participar. En Londres, las sugerencias de que la reforma podría incluir tales medidas han generado rumores desde este sector sobre posibles traslados a otras jurisdicciones. Estas amenazas subrayan la importancia de una acción coordinada de los países miembros del FSB en materia de medidas para la reforma estructural de las instituciones financieras grandes y complejas. Cornford, 2010. 6. En la ley Dodd-Frank se incluyeron medidas coherentes con este marco de políticas. Se las conoce como la regla Volcker y la disposición Lincoln y se concibieron para limitar la estructura organizativa y las operaciones de las SIFI. Con ciertas excepciones, la regla Volcker prohíbe a los bancos realizar operaciones por cuenta propia, es decir, realizar operaciones por cuenta propia en valores o derivados, e invertir en fondos de cobertura o de capital privado o patrocinarlos. Se pueden autorizar excepciones a la prohibición de realizar operaciones por cuenta propia sujetas a requisitos de capital complementarios y límites cuantitativos. La disposición Lincoln, también conocida como la disposición de exclusión o exclusión, limita la capacidad de los bancos para actuar como intermediarios de derivados OTC. El límite adopta la forma de una prohibición de la asistencia federal, en forma de acceso a las facilidades de préstamo de la Reserva Federal y dependencia del seguro de depósitos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Cornford, 2010. 2. Aunque significativas por la falta de medidas similares en la legislación anterior, estas medidas parecen de utilidad limitada con respecto al amplio y complejo diseño de la regulación estructural existente durante la era del Newt y Bretton Woods. Admati y Ellwig, 2013, critican la introducción de estas medidas porque nuevamente se centran en la exposición al riesgo 257 de los bancos individuales en lugar de en el riesgo sistémico.
Según ellos, estas medidas tienen efectos limitados si no se complementan con otras que intervengan de manera efectiva sobre los riesgos que corre el sistema financiero en su conjunto, teniendo en cuenta el alto grado de concentración e interconexión que ha alcanzado. Siempre en el punto B, el informe FSB 2010. 5. Finalmente propone el uso de gravámenes sistémicos para crear un fondo de resolución y, de esa manera, facilitar la resolución cuando dichas empresas quiebren. Varias autoridades, el G20, el Reino Unido y las autoridades estadounidenses, en respuesta a la crisis, han estado considerando diferentes tipos de gravámenes. Como seguro para problemas futuros, como incentivo para reducir el tamaño de las empresas financieras y operaciones específicas, y como medio para reembolsar el costo de la recapitalización. Nuevamente, estos gravámenes plantean cuestiones de competencia entre jurisdicciones y, según algunos expertos, véase Schinnasi y Truman, 2010, 11, 12, no era probable que se introdujeran. El Congreso estadounidense debatió extensamente la necesidad de introducir estas medidas e incluso las incluyó en un proyecto de ley. Sin embargo, la versión final de la ley Dodd-Frank no prevé ningún gravamen de ese tipo. 11. Aumentar los poderes y los recursos de las autoridades supervisoras. En el punto C, el informe se refiere explícitamente a la necesidad de reforzar los poderes y los recursos de las autoridades supervisoras. Pediremos que se fortalezca el mandato, los poderes y los recursos de las autoridades supervisoras cuando sea apropiado y recomendaremos una serie de acciones para hacer que las herramientas y prácticas de supervisión sean más efectivas. FSB 2010. 6. Sin embargo, las recomendaciones se refieren vagamente a medidas que puedan fortalecer eficazmente los poderes discrecionales de las autoridades supervisoras sobre la gestión de las empresas financieras. Las medidas propuestas por el informe pueden resumirse en los 4 puntos siguientes. 1. Producción de conocimiento sobre gobierno corporativo, sobre el funcionamiento del sistema financiero y sobre medidas y modelos cuantitativos para evaluar la exposición al riesgo de las empresas financieras. 2. Mejora de la recopilación y el tratamiento de datos e información, Grupo 2. 3. Mejora de la coordinación entre las autoridades supervisoras nacionales y extranjeras. 4. Un número adecuado de supervisores suficientemente capacitados que supervisen las empresas sistémicas. FSB 2010. 6. Grupo 3. En el punto 1, el informe recomienda un mayor enfoque en la gobernanza corporativa y medidas para garantizar mejor la eficacia de los consejos de administración en la supervisión de los riesgos que asumen las empresas. Orientación metodológica para fortalecer los procesos de revisión supervisora horizontales o de referencia. Una investigación y comprensión más profundas de los riesgos inherentes a los modelos de negocios de las empresas y los riesgos incorporados en las nuevas innovaciones, así como en las actividades en curso, como productos altamente estructurados o complejos. Una mejor investigación sobre el uso apropiado de los modelos cuantitativos dentro de una empresa, incluidos sus riesgos y limitaciones. FSB 2010. 6. Obsérvese que solo la primera recomendación puede interpretarse como una referencia a las relaciones de poder entre las autoridades y la administración de las empresas financieras. En el punto 2 del informe se recomienda la identificación temprana de los riesgos mediante una mejor recopilación, procesamiento y seguimiento de los datos, lo que conducirá a un trabajo de revisión in situ y a distancia más sólido. FSB 2010. 6. En el punto 3 del informe se recomienda una supervisión consolidada mejorada, incluyendo mediante una mejor coordinación entre los supervisores sectoriales, así como entre las autoridades de origen y de acogida. Una cooperación eficaz y una estrecha coordinación de las actividades de supervisión entre las principales autoridades de origen y de acogida, incluso a través de colegios de supervisores básicos. FSB 2010. 6. Como se puede observar, solo el punto 4 se refiere a medidas que afectan directamente a los poderes discrecionales de las autoridades de supervisión sobre la gestión de las empresas financieras. Por esta razón, el llamamiento del informe termina sonando como un reconocimiento, sin consecuencias prácticas, del papel que este instrumento puede desempeñar en la organización general de la regulación financiera. 12. Introducción de nuevas infraestructuras financieras. En el punto D, el informe 2010. 6. Aborda la introducción de infraestructuras financieras básicas, como bolsas y redes capaces de realizar transacciones de forma ordenada, sostenible y transparente, diseñadas para reducir la probabilidad de contagio debido a las exposiciones de las contrapartes.
Estas acciones encajan en el grupo 4 de la clasificación presentada 259, anteriormente en la tabla 1. Se habían discutido e introducido antes de la reciente crisis en la forma de sistemas de pago sistémicamente importantes, sistemas de liquidación de valores y contrapartes centrales, CCP. El informe, FSB, 2010-6, recomienda el apoyo a la coherencia de los requisitos de compensación y negociación electrónica o de bolsa en todas las jurisdicciones y la organización de infraestructuras que estandaricen los derivados y aumenten la cuota de mercado que se puede compensar. A la vista del papel desempeñado por los contratos de derivados durante la reciente crisis, la referencia a esta última medida es importante. Esto demuestra que las autoridades estaban adoptando la opinión de que los mercados de derivados deben ser vistos como una extensión de los mercados interbancarios internacionales y que la acción más útil a este respecto es tratar de asegurar, en la medida de lo posible, su funcionamiento ordenado. La organización de contrapartes centrales, CCP, capaces de atraer una gran parte de las transacciones en contratos de derivados, es un avance hacia una mejor gestión de los sistemas riesgo microeconómico. Las SEC pueden garantizar una mayor transparencia a través de los registros de transacciones y la definición de contratos estándar, una reducción de la probabilidad de contagio debido al fracaso de una única contraparte debido a la introducción de mecanismos para compartir los costes de estos fracasos entre los miembros compensadores y para el uso de esta infraestructura como una cámara de compensación para bolsas cuyo grado de liquidez también puede ser respaldado por intervenciones coordinadas de las autoridades monetarias. Estas acciones representan un paso adelante en el intento de introducir algunas formas de disciplina y control sobre los mercados de derivados, véase Confort, 2010. 3. 13. Reforzar la coordinación entre las autoridades de origen y de acogida. Por último, en el punto E, el informe aborda la necesidad de lograr coherencia y coordinación entre las autoridades de origen y de acogida. El objetivo de estas acciones es evitar el arbitraje regulatorio. 260. El informe propone el establecimiento de procesos de revisión por pares para examinar y comparar las políticas nacionales y la introducción de colegios de supervisores y grupos de gestión de crisis que garanticen la transparencia entre las políticas nacionales con el fin de aumentar la confianza durante la coordinación y reforzar la credibilidad de las políticas de resolución. 14. Conclusiones. El enfoque de SRAFA sobre los problemas monetarios permite interpretar la evolución de la regulación financiera teniendo en cuenta la necesidad de controlar la estabilidad de las empresas y las acciones de la industria financiera que pueden afectar la distribución del ingreso. Considera la regulación como un conjunto de normas que influyen en las condiciones en que se proporciona el crédito y las convenciones sobre la distribución del ingreso. Esta perspectiva destaca la necesidad de referirse al sistema financiero, no como un conjunto de especuladores individuales, sino como una industria, reconociendo su capacidad de ejercer presiones sobre las autoridades para obtener medidas que favorezcan su volumen de negocios y ganancias. Este punto de vista lleva a sostener que el cambio de un régimen de regulación discrecional a uno basado en reglas, que se produjo después de 1970, refleja tanto consideraciones técnicas sobre cómo resolver los problemas de liquidez de las empresas financieras como las presiones de la industria financiera para obtener una legislación que favoreciera sus intereses. La conversión al nuevo régimen fue gradual y reflejó el fortalecimiento de la posición de la industria financiera en la economía y en la sociedad. Permitió el crecimiento extraordinario de esta industria y su ascenso a una posición dominante durante las últimas décadas. Contribuyó a la génesis de la crisis financiera, como reconoce Witte, 2009, al facilitar la introducción de nuevos instrumentos financieros complejos que no están sujetos a estándares legales y que permiten a las empresas financieras asumir más riesgos con el capital disponible. El análisis presentado anteriormente subraya la necesidad de defender la independencia de las autoridades frente a la presión de la industria financiera. Además, sugiere que la capacidad de esta industria para afectar la legislación nacional y los acuerdos internacionales conduce a la introducción de instrumentos basados en la disciplina de mercado en lugar del uso de poderes de supervisión discrecionales de las autoridades. La influencia de la industria financiera en la legislación se reconoce a veces en la literatura, pero no se elabora de manera sistemática. Podemos encontrar, por un lado, a Levine y otros que elucidan el mal funcionamiento de la gobernanza de la regulación.
Según 261. Estos autores, la literatura ha destacado acertadamente que las autoridades monetarias deben ser independientes de las presiones de las entidades políticas, pero ha desestimado la necesidad de mantener a las autoridades independientes también de las presiones de los grupos económicos. Por otro lado, podemos encontrar que Admati, Ellwig, Schinazi y Truman señalan que las reformas recientes se centran en el uso de instrumentos basados en la disciplina de mercado, a pesar del reconocimiento formal de la necesidad de reforzar los poderes de supervisión de las autoridades. El fortalecimiento de los poderes discrecionales de las autoridades y su capacidad para evitar que la industria financiera crezca a tasas más altas que el resto de la economía es crucial para reducir la probabilidad de crisis futuras. Puede mejorar la prestación eficiente de los servicios financieros que requiere la producción y evitar cambios disruptivos y socialmente indeseados en las convenciones que afectan la distribución del ingreso.